Ok, mis amados, es hora, llegó la hora. Es hora de hacer lo que todos los días hacemos en la mañana. Es hora de compartir un poco de la palabra del Señor. Así que rápidamente busque su Biblia. Es una bendición el poder estar de vuelta con ustedes y aprovechar el tiempo tempranito para buscar la dirección de Dios para nuestro día. A ver qué quiere el Espíritu Santo decirnos hoy a nosotros al comenzar esta nueva semana para cada uno de nosotros. Si se va rápidamente al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 5, Segunda de Samuel, capítulo 5, y versículo 10, vamos a leer un versículo ahí, del cual vamos a partir en esta linda mañana. Así que tiene 3 segundos para que lo consiga. Segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículo 10. Y dice de la siguiente manera: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. La mayoría de nosotros conocemos a David y sabemos de David simplemente por el problema de Betsabé, por la lucha, por la batalla, por la situación que David enfrentó en aquel momento tan importante de su vida. Cuando nos vamos a las Escrituras, en el capítulo 11 de ese libro, de ese segundo libro de Samuel, es donde encontramos la historia de David y Betsabé. Cada vez que un hombre de Dios comete una falta, cada vez que una mujer de Dios comete un error, la gente tiende rápidamente a señalar el pecado, a señalar la falta. Y yo siempre he dicho que usted puede hacer 99 cosas buenas, pero si hace una cosa mala, la gente lo van a recordar por la cosa mala que hizo. Usted siempre será recordado por ese error, siempre será recordado por esa falta. Y es como si el error o la falta borrara las 99 otras cosas buenas que usted hizo. Esto no quiere decir que la falla, el error, el pecado cometido no tienen que considerarse. Sí hay que considerarlo. Se considera, se analiza, se hace un análisis personal. Yo, como cristiano, debo hacer un análisis personal y ver qué fueron las cosas que me llevaron a cometer la falta o a cometer el error. Lo bueno que tenemos en Cristo y en este periodo de la gracia en el que vivimos es que la Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto no nos da a nosotros el derecho de pecar deliberadamente. Los cristianos no planean pecar. Eso es decir, yo no voy a sentarme en mi cama a ver qué pecado voy a cometer el día siguiente. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, cuando un siervo de Jesucristo comete una falta, comete un pecado, en algunas ocasiones puede ser por un descuido, en algunas ocasiones puede ser que ha sido engañado, pero es muy raro que una persona planee cometer un acto pecaminoso cuando esa persona es temerosa de Dios. Si no hay temor de Dios, el que no le teme a Dios, no le preocupa el pecar. Y hay personas que hacen eso, se sientan en sus camas, planean cómo van a hacer el mal, qué cosas van a hacer, qué fechorías, qué maldades van a hacer. Pero el creyente no funciona así.
porque dice la palabra que la simiente de Dios está en nosotros. Y ya no pecamos simplemente porque queremos pecar. En la historia del capítulo 11 de Segunda de Samuel, encontramos a David, el rey de Israel, a el que la Biblia lo habla o le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre que es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, se encuentra, dice la palabra en el versículo 1, que se encontraba en el palacio mientras su ejército estaba en guerra. Error número uno del rey. Mientras el ejército está en guerra, el rey no podía estar dándose la buena vida. Había un tiempo específico para hacer la guerra, aparentemente, porque dice el versículo que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Uno de los mayores errores, uno de los mayores pecados, de las mayores faltas que puede cometer un líder es hacer lo que David hizo. Es enviar al pueblo a la guerra y él quedarse en casa haciendo nada. El quedarse en casa descansando. Es probable que David estuviese cansado. Era un hombre de guerra, era un hombre guerrillero, un hombre que le gustaba guerrear. Saúl mató a miles y David a sus 10,000, decían en Jerusalén. O sea, David era un hombre de guerra. Es probable que estuviese cansado, pero como líder, él debía haber ido con el pueblo, aunque estuviese cansado. Porque siempre hay, como en el caso de Moisés, siempre habrá un Hur, siempre habrá un Aarón que estén ahí para levantarte la mano. Si tienes gente en tu congregación, en tu iglesia, en tu organización, en el área en el que tú te mueves, que verdaderamente están preocupados por el bienestar tuyo como líder, que verdaderamente están preocupados por el bienestar tuyo como siervo de Dios, cuando ellos te vean cansado, cuando ellos te vean agotado, ellos van a buscar la manera de levantarte las manos. Si sinceramente aman a Dios y te aman a ti, si te quieren ver destruido, no se van a preocupar y van a dejar que cometas errores como el que cometió David. David se quedó en casa. Dice que se quedó en Jerusalén. Y sucedió que una tarde, que se levantó David de su lecho. Oiga, una tarde se levantó David de su lecho. ¿Qué hora era? No nos dice, pero habla de tarde. ¿Ok? Dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Problema número 2 de David. Estaba durmiendo mucho. Estaba descansando demasiado. Hay tantas cosas que hacer. Hay tanto trabajo que llevar a cabo que no podemos darnos el lujo de estar durmiendo tanto. No podemos darnos el lujo de descuidarnos. No podemos darnos el lujo de hacer lo que a nosotros nos convenga o lo que nos parezca bien a nuestros ojos. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que estar siempre buscando la dirección del Espíritu Santo. Es cada día que me levanto ese Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? ¿Dónde tú quieres que yo vaya hoy? ¿Qué palabras tú quieres que yo hable hoy? Dirígeme, úsame, que yo sea un canal a través del cual tú puedas en el día de hoy tocar a alguien, ministrarle a alguien, sanar a alguien, salvar a alguien. Porque la motivación del creyente debe ser, no el ser reconocido, la motivación del creyente debe ser alcanzar a alguien para el reino. Que alguien sea salvo, que alguien sea restaurado, que a alguien podamos en el día de hoy ayudar a levantarse de su pecado, a limpiarse las manos, a limpiarse, a deshacerse de todo aquello que lo estaba ensuciando, envileciendo, y que esa persona pueda pararse firme sobre sus 2 pies y darle gracias a Dios y comenzar a caminar adelante. Que se le dé un nuevo comienzo, que se le dé una nueva oportunidad a alguien. David estaba en casa durmiendo, descansando, mientras el pueblo estaba guerreando. Y así, lamentablemente, hay muchos líderes que piensan que lo único que tienen que hacer es dar órdenes, ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello, y que ellos pueden estar dándose el lujo
de estar todo el tiempo descansando, todo el tiempo jugando golf, todo el tiempo de vacaciones, todo el tiempo de compras, todo el tiempo aquí, todo el tiempo allá. Dios nunca ha llamado flojos. Dios siempre ha llamado hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar un precio. Si usted no está dispuesto a pagar el precio en el ministerio, sálgase del ministerio. Si usted no está dispuesto a quemarse las pestañas haciendo lo que Dios quiere que usted haga, por favor, abra camino, deje que alguien venga después de usted para que tome ese lugar y haga el trabajo, haga la labor que Dios demanda de esa persona. Dios no llama a flojos. Usted mira a los discípulos, ninguno de ellos era flojos, eran hombres trabajadores. Eran gente dedicada, eran gente entregada a sus negocios, a sus profesiones, a las cosas que hacían. David estaba en casa mientras el pueblo estaba en la guerra y él estaba durmiendo y se levantó de su siesta, se levantó de su sueño y ahora se fue a caminar por el terrado del palacio, a mirar lo que le pertenecía. Y dice la palabra, dice la escritura, que a lo lejos miró a una mujer que se estaba bañando y dice que era hermosa. Para que David se diera cuenta que la mujer era hermosa, no creo que estuviese muy lejos de él. No creo que estuviese a tanta distancia que él no pudiera, con sus ojos físicos, darse cuenta de la hermosura de esta mujer. Y como es común para los hombres, caemos por la vista, caemos por lo que vemos. Como es común en los hombres, la mirada, lo que entra por nuestros ojos es lo que muchas veces nos lleva a nosotros a la destrucción. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, hombres, qué vemos, qué miramos, a qué lugares vamos, qué cosas estamos observando. Tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestros ojos con colirio, que nuestros ojos no sean esos ojos que están llenos de adulterio, deseosos de pecar. No, que nuestros ojos sean santificados, que podamos tener unos ojos que ven con compasión, unos ojos que miran como Dios mira. Si usted lucha en esta área y usted es líder, yo le pido por favor que usted se meta con Dios. Usted le pida a Dios que le ayude en esta área. Porque cuando menos usted se lo piense, se va a encontrar como David, se va a encontrar solo en el palacio, se va a encontrar solo en el terrado y va a haber algo que le va a llamar la atención. Va a haber algo hermoso, el enemigo le va a presentar algo hermoso, por lo cual lo va a cautivar. Y hoy usted no tiene que estar en el palacio. Hoy usted no tiene que estar escondido. Hoy en el lugar en que usted se encuentra con un teléfono en la mano, hay la oportunidad para que el enemigo le envíe una foto, para que el enemigo le envíe un pop-up, para que el enemigo le abra una página de internet que lo cautive, porque la vista lo atrajo, la vista lo sedujo y usted quedó cautivo de esa mujer, de esa imagen, de ese video. ¿Y cuántos líderes cristianos, cuántos líderes religiosos no caen en la trampa de la pornografía? Está comprobado que cuando hay convenciones, hay actividades en grandes masas, en los grandes hoteles de esta nación, donde se llevan a cabo convenciones cristianas, la demanda de la pornografía aumenta. Déjeme decirle, nadie es inmune a esta plaga. Ningún hombre puede decir, yo esto lo tengo vencido. Tenga mucho cuidado cómo usted habla, tenga mucho cuidado cómo usted se refiere a esta situación. Hay que ser cuidadoso. No podemos decir yo no voy a caer en esa área, porque cuando menos podamos pensarlo, estamos sumidos en ese asunto. Pero sí podemos hacer algo. Sí podemos permanecer en la guerra. Sí podemos buscar la manera de mantenernos ocupados haciendo la voluntad de Dios, el trabajo del Señor, y no dándole tiempo al enemigo para que caigamos en esa trampa. Yo dije hace unos días atrás, hace más de unos 2 meses, tres atrás en la iglesia, que cuando yo era un niño de 10 años, 11 años, tenía un vecinito que era terrible. Y mi padre no quería que yo fuera a la casa de este muchacho. Mi papá no quería que yo me juntara con el muchacho. Y fue en la casa de ese muchacho que por primera vez yo tuve una experiencia viendo unas imágenes pornográficas que por años me siguieron. Yo era un niño inocente, yo era un muchachito inocente, me crié en casa con mi mamá, mi papá, gente cristiana, gente temerosa de Dios. 5 hermanas. Y era inocente, era un muchachito bien sencillo. Pero esa imagen me persiguió por muchos años y cuando menos yo lo esperaba, la imagen venía a mi cabeza.
Y hay veces que estaba orando en la iglesia y la imagen venía a mi cabeza. El enemigo me quería arrancar, me quería sacar de mi lugar para llevarme de vuelta a esa imagen, para que yo sucumbiera, para que yo cediera a las pasiones, a los deseos y que yo pudiera ser destruido. Para que lo que Dios tenía en plan para mi vida, como lo tiene en plan para tu vida, no se llevara a cabo. Miren, en el capítulo 28 del libro de Génesis, en el versículo 15, hay un pasaje de Dios hablándole a Jacob. Génesis, le dije 28, ¿verdad? Génesis 28, 15. Déjame llegar allá. Dios le dice a Jacob estas palabras. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Oiga la última declaración de este pasaje. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le dice a Jacob, no te voy a dejar hasta que no haya hecho en ti lo que yo he declarado que voy a hacer de ti. Y déjeme decirle, y usted escuchará esta expresión de mis labios constantemente. Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios hace, Él lo hace porque Él tiene un propósito para eso. Este micrófono tiene un propósito. Dios no lo hizo, pero Dios le dio sabiduría a un hombre para que lo creara. Para que ese hombre que lo creó tuviese la idea de utilizarlo para que la voz que yo hablo en este estudio aquí, a miles de millas de distancia de algunos que nos están escuchando, como los que nos escuchan en Argentina, como los que nos escuchan en Ecuador, en Uruguay, como las personas que nos escuchan en Italia, en la India, en partes del mundo que jamás pensamos llegar. Era el propósito del manufacturero, que este micrófono fuese utilizado para eso. Y Dios te creó a ti, hermano, Dios te creó a ti, hermana, con un propósito. Y no solamente los hombres sufren de esta situación, también las mujeres sufren por esto. Y el enemigo quiere distraerte de tu propósito, y el enemigo quiere sacarte, moverte de la voluntad de Dios, para que tú no logres alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances. Porque déjame decirte, Dios tiene unos planes lindos para ti. Jeremías lo dijo, porque mis pensamientos para ti son pensamientos de bien, para darte el fin que deseas. Dios como padre no quiere ver a sus hijos destruidos. Dios como padre no quiere ver a sus hijos tirados en el camino, derribados, destruidos. No, Él quiere vernos en victoria. Dice la palabra que Él quiere que vayamos de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Ese es el anhelo y ese es el deseo de Dios para sus hijos. Pero cuando los hijos de Dios se descuidan, cuando los hijos de Dios se distraen, cuando los hijos de Dios se mueven del propósito de Dios para ellos y comienzan a hacer cosas que no deben hacer, que sabiendo que deben hacerlas, que sabiendo que deben ocurrir voluntariamente, tomamos decisiones que pueden determinar el error mayor en nuestro ministerio, que pueden determinar el fracaso mayor en nuestro ministerio. Y una de las cosas que tenemos que entender es que sin Dios no podemos caminar. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres hoy que son líderes que piensan que pueden caminar sin la presencia de Dios en su vida. Que piensan que no necesitan la guianza del Espíritu Santo porque ya ellos tienen un grado teológico alcanzado. Porque ellos están siguiendo o se han subido a la última moda en la ola en el Evangelio. Que piensan que ellos no dependen o no tienen que depender del consejo, de la sabiduría de ancianos, de personas que han caminado por este camino para que les instruyan y para que les guíen. Hay personas que están viviendo sus vidas espirituales, por el nombre del Señor, completamente aislados y no se dejan guiar y no se dejan dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Dios va a traer gente, Dios va a traer personas a tu vida, a tu ministerio, a la iglesia, para que formen parte de ese círculo, para que formen parte de ese ministerio, para que formen parte de ese edificio que Dios quiere formar
para bendecir a tu comunidad, para bendecir a tu familia, para bendecir al círculo de influencias que Él te ha dado. Y David era un hombre exitoso. David era un hombre exitoso. En el capítulo 5 y versículo 10 de Segunda de Samuel, mire lo que la palabra nos dice. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Si seguimos el consejo bíblico, si escuchamos lo que se le dijo a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Guarda la palabra, vive la palabra, camina en la palabra, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. David, todo el tiempo que dependió de Dios, la palabra nos dice que iba adelantando e iba engrandeciéndose. Y de David usted no va a encontrar nada negativo en la escritura. Solamente hay una sola cosa que Dios le recuerda a los lectores de la escritura, a los estudiosos de la palabra. Una cosa negativa de David que Dios permitió que se escribiese en las páginas de la Biblia, para que la gente entienda, para que nosotros que estamos levantando, nosotros que estamos caminando en este camino del evangelio y en este camino del liderazgo, entendamos que podemos hacer la voluntad de Dios, que podemos honrar a Dios con nuestras vidas y que Dios va a estar agradecido, contento y orgulloso de nosotros. Pero que habrán pecados y habrán cosas que la gente se acordará de ellos. Dios no. Dios perdona y olvida, pero la gente se acordará de ellos. Y es necesario que nosotros entendamos que si no nos preocupamos porque la presencia de Dios vaya con nosotros, vamos a cometer un grave error. Hoy queremos sentar la pauta. Hoy queremos sembrar la semilla en su corazón. Hoy queremos poner la palabra en su mente, que usted necesita la presencia de Dios en su vida. Que el hermano Eliú Maldonado, que aunque tiene 25 años en el ministerio, 25 años de experiencia en el ministerio, y que ha visto un montón de cosas a través de estos 25 años, tiene que entender algo. El hermano Eliú no puede sacarse de su cabecita o de su cabeza el hecho de que sin Dios en nuestras vidas y en nuestros ministerios no vamos a ser exitosos. No vamos a lograr lo que Él quiere que alcancemos. Necesitamos la presencia divina en todo momento en nuestra vida. Y yo siempre he dicho y siempre diré que lo que más satisfacción me trae a mí como pastor no es que tengamos edificios, no es que tengamos estaciones de radio o estaciones de televisión o que tengamos un ministerio de multimedia. Lo más que me trae a mí satisfacción como hijo de Dios, como líder, es ver a un hombre o a una mujer que llega al evangelio, que le ayudamos a llegar al evangelio, que le predicamos la palabra, que acepta esa palabra, que recibe a ese Cristo que le hablamos. Su vida es transformada. Su matrimonio es restaurado. Los hijos que se levantan de ese matrimonio comienzan a crecer en el temor de Dios. Y esa persona, aunque no llegue al ministerio, aunque no llegue a ser parte del ministerio, del liderazgo de la congregación, tal vez esa persona salga de esta congregación, de nuestra congregación, se regrese a su país, vuelva a su tierra, pero que de vez en cuando llame y diga: pastor, aquí estoy sirviendo al Señor en las pruebas y en las luchas, pero estoy sirviendo al Señor. Y yo puedo decir, como dijo Juan allá en su libro: me alegra el saber que mis hijos andan en la verdad. Pero si hay algo que trae dolor a mi corazón y al corazón, amén, de cualquier ministro, es el ver a alguien que ellos vieron o ayudaron a que se levantara, a que recibiera a Cristo como Señor y Salvador, y que esa persona vuelva atrás, se aleje, retroceda y que se pierda en el pecado. Mire, David, la palabra le llama al hombre conforme al corazón de Dios.
David, el hombre que nos dio la mayoría de los salmos que encontramos en la Biblia. David, el hombre que reinó 40 años sobre el pueblo de Dios. David, el hombre que Dios hizo un pacto con él de que siempre habría alguien de su casa sentado en el trono. David, el hombre que Dios dice que es conforme a mi corazón, comete este acto de pecado por un descuido en su vida. Y en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 15, el versículo 4 y el versículo 5 dicen lo siguiente. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Oiga, por amor a David, Dios ama a David. Dios hizo un pacto con David y por amor a David, aunque sus hijos se apartaron de él, aunque sus hijos se alejaron de Dios, por amor a David, su siervo, Jehová le dio lámpara en Jerusalén, levantando su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Quiera Dios y pueda Dios decir que el hermano Eliú Maldonado hizo todas las cosas, no se apartó, hizo todo lo que Dios le dijo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y no se apartó de ninguna de las cosas que Jehová, Dios le dijo que hiciera. Qué bueno fuera recibir ¿qué palabra puedo utilizar? Esa calificación de parte de Dios para nuestras vidas y para nuestros ministerios. Que no nos apartamos de Dios en ninguna de las cosas que Él nos dijo que hiciéramos. Y eso dice Dios de David. Está escrito en el libro de los reyes, en las crónicas de los reyes de Israel, en la historia de Israel. David, el mayor rey de Israel, dice la palabra que no se apartó, que hizo todo lo recto ante los ojos de Dios y no se apartó de todas las cosas que Dios le dijo en toda su vida. Pero los que están leyendo juntamente conmigo se van a dar cuenta que el pasaje no termina ahí. El versículo termina diciendo de la siguiente manera: salvo en lo tocante a Urías el Eteo. O sea, no era la voluntad de Dios que David tomase la mujer de Urías, que era Betsabé. No era la voluntad de Dios, no estaba en el plan de Dios el que David mandase a traer a Urías de la guerra, lo trajese al palacio, lo emborrachara, lo enviara a su casa, para que se acostara con su mujer, para después, como decimos en mi tierra, achacarle el muchacho a Urías. David no sabía que Urías era tan fiel a él y que era tan fiel al ejército. Y que dijo: es imposible que mientras el ejército de Israel está en guerra, yo llegue a mi casa, me llegue a mi mujer y tenga placer con ella. Pero fíjese, David no se apartó de todo lo que Dios le dijo, excepto en cuanto a lo concerniente a Urías el Eteo. Todos tenemos un Urías Eteo en nuestra vida. Todos tenemos y vamos a experimentar en un momento u otro el tener que tomar una decisión en nuestras vidas que pueden marcar nuestras vidas o pueden marcar nuestro ministerio. Qué bueno fuera que yo pudiese llegar a ustedes en esta hora y decirles: yo nunca tuve un Urías Eteo en mi vida. Pero con lágrimas en mis ojos les digo que yo, como David, le fallé a Dios en un momento de mi vida con un Urías Eteo, en lo concerniente a Urías. Lo triste es que yo no tuve un Natán que vino a confrontarme.
Y tuve que pasar años, muchos años, para que yo pudiera, como David, llorar mi pecado. Gracias le doy a Dios que no tuvo que morir un niño. Gracias le doy a Dios que la misericordia de Dios sobre mi vida fue grande. Y es probable que en mi historia, en mi libro, esté escrito: Eliú Maldonado, mi hijo, me sirvió fielmente, excepto en lo concerniente a esto. Y haya una marca en mi libro, hay una marca en mi historia, que Dios no se acuerda de ella, porque Dios la perdonó. Dios perdonó mi pecado. Dios me restauró. Dios ha restaurado mi matrimonio. Dios ha restaurado mi familia. Pero muchas veces podemos llegar a pensar que podemos caminar sin la presencia de Dios en nuestra vida y tomamos decisiones no considerando qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y un deseo que había en mi corazón de entrar a las Fuerzas Armadas fue lo que me llevó a mí a cometer esta falta, lo que me llevó a mí a tomar el descuido que tomó David. Y en esta mañana Dios le está hablando a alguien. En el día de hoy Dios te está hablando, líder. En esta mañana Dios te está hablando, mujer. Hoy, mujer, Dios te está hablando. Hoy, hombre, Dios te está hablando. Tienes que tener mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No te descuides. No pienses que puedes caminar sin la presencia de Dios. Hay algo que Dios quiere que tú hagas. Que si te descuidas y piensas que tú puedes hacerlo en tu propia fuerza, vas a cometer un error. Lágrimas derramadas, sí, lágrimas derramadas. Sacrificios, sí, muchos sacrificios. Pero a la larga podemos entender que Dios dice que David es el hombre conforme a su corazón, a pesar de que él le falló en lo tocante a Urías el Eteo. Hoy, yo vengo a motivarte. Hoy yo vengo a exhortarte. Hoy yo vengo a decirte: no te apartes de Dios. No te descuides. El enemigo está a la vuelta de la esquina buscando una oportunidad. Buscando una oportunidad para poner delante de ti una Betsabé. Para poner delante de ti un anatema. Para poner delante de ti algo que te marque. Y que cuando más tú quieres levantarte, el enemigo te va a recordar tu pecado. Porque eres especialista en eso, recordando pecados. Pero nuestro Dios es especialista borrando pecados. Y si tú le has fallado a Dios, si tú has ofendido a Dios, si has ofendido a tu esposa o a tu esposo, si tú te has rebajado a la condición de David, de tomar lo que no era tuyo, de mandar a matar a alguien y de cometer un pecado tan grave, tórnate a Dios, date la vuelta a Él, pídele perdón, llora tu pecado y te garantizo que de la manera que Dios levantó a David, de la manera que me ha restaurado a mí, ha restaurado mi vida, mi matrimonio y mi familia, Él podrá levantar el tuyo, restaurar el tuyo, porque Dios no hace acepción de personas. Es en los momentos de más triunfo, de más éxito, en que podemos cometer errores, en que podemos descuidarnos y pensarnos que lo que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado por nuestra fuerza y por nuestros propios méritos, cuando debería ser al revés, cuando deberíamos decir: toda la gloria, toda la honra la merece Él, se le debe a Él, porque sin Él nada puedo hacer. Hoy hagamos como David, sigamos adelantándonos, sigamos engrandeciendo, para que Jehová de los ejércitos esté siempre en nuestro lado. Dios te bendiga, Dios te guarde, será hasta la próxima. Bendiciones.